¿no? Pero para mí es un imaginario solamente, ¿no? Es un imaginario realmente, ¿no? Ya ve que había dicho de Lacan y el imaginario, lo real y simbólico, ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente sí es cierto. O sea, ahora me dice el maestro Tomás Brito que ahora ya no somos con el dicho que los metas de la modernidad y demás situaciones van a acabar en 2030, ¿no? Y eran 2020 que iban a ser doble, en 4 millones, y dice que no, que van a ser 3 millones. Pero sí me deja un imaginario realmente, ¿no? Otra cuestión, tenemos que analizar bien lo que es el discurso de Anonymous. Habla de que es gobernanza. Ah, muy bien. Ahora no gobernabilidad, sino gobernanza. Y gobernanza es una democracia liberal, ah, muy bien, pero hay una democracia comunitaria que tiene que ver con la gobernanza contrahegemónica, citando a Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Entonces, cada palabra que mencionaron tiene mucha vinculación, ¿no? Pero hay que ver, digamos, lo que es una gobernanza contrahegemónica, y dice, sí, digamos, con la rectoría y demás situaciones, sí, están disminuyendo lo que es el rezago educativo de gente o generaciones que no continúan, están haciendo espacio, pero entonces pues no está dando una apertura a nuevas generaciones, porque realmente esas nuevas generaciones también hay un rezago grande y también no hay una adquisición, entonces digamos que están atendiendo un problema, pero están desviando otro problema muy grande, ¿no? Y digamos situaciones, ¿no? Entonces digamos que otra situación que tenemos que ver, cuando lo mencionamos, sí, tanto porcentaje, sí, pero tienes que ver cuánto es el porcentaje que tienes de población que tiene que ingresar en ese momento a la educación superior. Y si tú vas a agregar a otros más, sí va a aumentar, pero de otras generaciones, de otro momento. Y la nueva la está regresando otra vez, ¿no? Pero bueno, otra cosa, igual que les he dicho, hay que, como recomendación, cuando hablamos de competencias, no enfocarnos la palabra de la competencia de lo que es, digamos, costo, beneficio y demás, sino saber pensar, interpretar, desempeñarse y saber optar en diferentes escenarios. O sea, una educación consistidora, ¿no? Y demás situaciones, ¿no? Otro que sí me gustaría que en otro momento veamos qué es la pedagogía, qué entiende por pedagogía, cuántas pedagogías tienen. Y una vez les hice una pregunta, ¿cuál es la pedagogía de su práctica docente? Que alguien me diga, ¿no? Y que me lo pueda decir, bueno, ya veo que les diga así muchas cosas y que yo ahí ando hablando de más, ¿no? Otro que me gusta mucho, lo que es, digamos, sí, hablan de lo que es la cuarta transformación y demás situaciones. Bueno, y habla de la globalización, pero hay diferente que aventuras son, una cosa es la globalización hegemónica y otra es la contrahegemónica, dos tipos de globalizaciones, ¿no? O sea, hoy día ya lo tenemos que ver la parte agradable de lo que es la globalización, donde hay interacción de sujetos de diferentes culturas en un espacio que están viviendo, ¿no? Y están contribuyendo a las cosas. Entonces, digamos que en esa diapositiva nomás que las condiciones del sistema educativo tenemos que valorar eso. ¿Cuáles son las condiciones o los problemas que tenemos? Unas son las condiciones prevalecientes, digamos, del siglo pasado, porque estamos muy lejos, de escasez de recursos financieros, humanos y organizacionales, dispersión demográfica, ¿vale? Perdón, lo pongo aquí, perdón, ya estoy viendo aquí. Bueno, la dispersión demográfica, perdón, digamos, economía con bajos niveles de recursos y desempleo y migración, ¿no? Entonces, digamos que eso es muy grande, ¿no? Es muy grande y ya voy a hacer muy corto. Bueno, lo que voy es que tenemos muchos problemas, ¿no? Pero imagínense, la población más de 6 millones de analfabetas, ¿no? Y demás situaciones, pero ahorita no hay que enfocarnos así porque voy a retroceder mucho y demás situaciones. Pero digamos, en políticamente, ¿qué es lo que tenemos que considerar, no? Yo me gustaría que viéramos qué entiende por lo que es gobernanza, digamos, qué gobernabilidad, porque no hay que consumir mucho los términos y demás situaciones. Otro que tenemos principales políticas, ¿cuál es el acceso a tecnologías, no? Ya les dije el efecto que dijo la pandemia y demás situaciones, aparte la práctica docente que no se ha actualizado y demás situaciones, ¿no? Bueno, y no me gusta la palabra gestión, pero en la política sí está bien decir gestión política, ¿no? Bueno, voy a ser muy rápido. Y de ahí, pues, eso, luego les voy a comentar porque es mucho, ¿no? Y bueno, y ahora de otra diapositiva que sí me gustaría ver es esto, ¿no? Digamos que hoy tenemos una problemática mundialmente, y un ejemplo que yo le digo a los alumnos en su momento es esto, ¿no? O sea, digamos que si nos comparamos con otro, digamos que Alemania, que es la tercera economía de la población, que son 90 millones y tanto, nosotros somos alrededor de 130 millones porcentaje, pero el porcentaje de analfabetos que son, digamos, el porcentaje de 90 es 1%, ¿no? O sea, realmente estamos diciendo que solamente son como 10 millones, ¿no? Y en la población mexicana es 8.2, o sea, es mucho, es bastante, o sea, no podemos compararnos así como que sí,
sí, pero un momento, tienes que ver primero qué tipo de modelo económico tenemos, qué tipo de Estado tenemos, qué tipo de políticas, sí, que dicen que las políticas neoliberales, sí, pero tenemos políticas también neoliberales educativas, ¿no? Y bueno, y digamos que yo lo que voy es enfocarme ya en lo que es la, sí, es, bueno, es que es mucho, no lo estaba planteando, pero mira, eso es lo que tenemos que ver como administradores educativos, es esto, principales, digamos, principios de la gestión educativa, tenemos que ver luego una supervisión general, organización del currículum, legislación escolar, que ayer mencionamos lo de las leyes, presupuesto escolar, vemos el gasto público del concepto de 3.000, ¿no? Y demás situaciones, ¿no? Pero es muy importante todo eso, ¿no? Y van a decir, ya no voy a acabar pronto, porque es mucho de la gestión educativa, ¿vale? Y yo lo que quería era esto, ¿vale? Y digamos que yo lo voy a decir que una intervención pedagógica es para modificar, solucionar y cambiar los procesos educativos, partiendo de la idea de que la formación es el despliegue de potencialidades humanas, ¿no? Y bueno, y todo el discurso hay que, de hecho, en otro momento, ¿no? Pero yo lo que voy a decir es esto, ¿no? Yo en su momento ahí con ese, cuando estaba en la maestría, es lo que les había dicho, ¿no? Miren, esto lo voy a poner en presentación. Ético, moral, la cual se corrige, y lo que es la filosofía política, es los principios y valores y la pertenencia ético-moral de lo que es la política educativa. Y bueno, ¿y eso como para qué es? Ah, muy bien, porque digamos que eso, digamos que a Franz Pedro, a Mauricio Merino, sobre todo a Mauricio Merino, una política educativa tiene un contenido. ¿Y qué es esto del contenido? Sí, se escucha bonito. El contenido es qué resultado producto concreto pretende lograr. Eso es el contenido. Ahora, ¿qué contiene el programa? Es un conjunto de acciones que tiene o deben ser congruentes con el programa político. ¿Qué quieren hacer? ¿Cuál es la proyección que se tiene a futuro? Yo diría que sí tenemos ideales, pero ese es el futuro nada más, ¿no? Y es un imaginario muy grande, ¿no? Y bueno, yo lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Yo lo que deseo, eso lo voy a apuntar rápidamente. Yo lo que deseo venir es A sintetizar lo que es la gobernanza. Esto ya se los había dicho más o menos. Y, sí, ya, 2 minutos ya. Nada más era eso. Sí, entonces digamos que tenemos que ver lo que es gobernabilidad, gobernanza y gobernanza contrahegemónica, porque si no, luego confundimos como que pensamos que se escucha bonito, ¿no? Pero dice, no tiene nada que ver con lo que es el contenido de más situaciones, y de repente dice, al menos yo, bueno, yo creo, ¿no? Al menos si decimos sí, que al menos si decimos sí, pero un momento, esa palabra que utilizas me hace del enfoque, ya la podía, perdón, gracias. No, entonces todo el tiempo. Sigo, usted me dice así. Y digamos, entonces tenemos que ver esa situación, ¿no? Realmente qué es lo que tenemos que... Y fíjense, ahorita que estamos ya con lo que es la gobernanza, a mí me gustaría enfocarme a esto, ¿no? O sea, digamos que... bueno, no proyectos, pero bueno, es rápidamente eso, ¿eh? ¿Qué entendemos cuando decimos la gobernanza? Sí, pero vamos a ver lo que es la gobernanza, ¿no? O sea, es un equilibrio dinámico que hay entre lo que es la sociedad y la capacidad del gobierno para satisfacer las exigencias demandantes, ¿no? Y es una dicotomía que siempre hay entre lo que es el gobierno y, digamos, los grupos vulnerables y desprotegidos. Y eso nos dirige a lo que se requiere una concepción del gobierno más flexible y tolerante. Ahorita digamos que es una nueva que está en resolución, ¿no? Que le dice nueva escuela, pero les digo que todavía no es nueva escuela. Y bueno, y la estudia no solamente se concibe solamente como función de elegir, sino también de participar. O sea, ¿qué momento? Cuando digamos en una democracia, sí, se está contemplando lo que es, digamos, sí, pero una democracia comunitaria, les he dicho, es cuando el ciudadano puede intervenir en la construcción y en la toma de decisiones, ¿no? Y posteriormente no solamente poder ir a votar y se está considerando
pero sin una visión un poquito de intervención, ¿no? Lo que hay. Y hay políticas que respaldan lo que he dicho, pero bueno, y no. Y es lo que les he dicho de lo que es la Boaventura Santos. Hay dos formas de globalización, ¿no? La globalización neoliberal y la globalización contrahegemónica, ¿no? Que ha ido contradiciendo lo demás, ¿no? Globalización contrahegemónica es un vasto conjunto de redes, iniciativas, organizaciones y movimientos que luchen en contra de resultados económicos, sociales y políticos de la globalización hegemónica, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una uniformidad, no hay una heterogeneidad, ¿no? Es un tejido complejo de las diferentes sociedades que componen una nación, ¿no? Entonces, digamos, la gobernanza planteada desde el gobierno y organismos internacionales desde arriba. Esa, digamos, gobernanza está muy bien, pero adelante, hasta Núñez y demás, pero está mal la gobernanza cuatrihegemónica planteada desde lo que son grupos disidentes desde abajo, que es lo que debemos plantear, ¿no? Entonces, digamos que de repente se escucha muy bonito gobernanza, pero momento, gobernanza desde qué punto, ¿no? Y bueno, creo que ya me cambié mis gracias. No, 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 hablé muy rápido. Sí, 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 Y aportaste, gracias. no, gracias a ustedes por escucharme. Bien, maestro. Antes, ¿nos puede compartir esto, maestro? Sí, son muchos, pero sí. Bueno, no sé si estoy de acuerdo. A tus documentos que seleccionen lo que nos quieres comunicar, porque veo que es todo un trabajo ¿no? Es un gran trabajo. En todo caso, a tu resumen, pensando en lo que nos dijiste, que nos comunicaste, ¿verdad? Bueno, por eso. No, pero es lo que te está preguntando que hagas una síntesis de las 4 presentaciones que tienes por separado. Haz una para que todos la compartan. Organiza tu idea para que sea tu documento expositivo. Claro. Sí, sí, maestro. Justo con lo que acabas de decir, es que en la luz están, pero vamos a ver de tus conceptos, por ejemplo, y ya, y eso lo compartes, ¿no? Gracias. Bien. Bueno, gracias. A maestro Héctor. Bueno, es importante que siempre nos reconozcamos en los trabajos que estamos realizando de manera colegiada en este claustro y en ese sentido es reconocer el trabajo del maestro Tomás, posición del maestro Juan Carlos y la que acaba de hacer el maestro Roberto, que no he terminado, y la maestra Carmen Bolívar. No, Está cerca de ti, maestra. sí, no, sí importa. Sí, lo que sucede es que yo me fui por otro lado. Bien, quiero señalar lo siguiente, con base a las 4 exposiciones, yo hago algunos señalamientos en el sentido de la postura de la NUYES como órgano rector a nivel nacional de todas las universidades de este país, cuando va a plantear cuáles deben de ser las metas para el 2030. Sin embargo, la propuesta que hace la NUYES, sí me gustaría que se lograra también incorporar los estudios que hace Julio Bolvín Calinca, que aparecen todos los viernes en una columna en la jornada que él le ha llamado, desde que se publicó el primer número, Economía Moral. Es un concepto que él acuña en contraposición a el concepto de economía basado en las leyes del mercado. Y él plantea la importancia de una economía que atienda estos datos que ustedes proporcionaron a la población más vulnerable, ¿no? Que está demandando un mejor nivel de desarrollo social y principalmente de bienestar. Y en ese sentido, planteo que se incorpore estos elementos, ¿no? Y la otra cuestión que hay que resaltar es lo que aquí donde está, que yo no es.
Se me perdió aquí. La parte que precisamente plantea la maestra Carmen Evelia es cómo esta visión, que yo le llamo concepción, y las acciones para el 2030 tienen que verse reflejadas al interior de las propias universidades cuando se habla de cómo atender el abandono escolar. Y miren, el domingo 7 de julio, en la jornada se publicó un artículo de Laura Poy Solano que se intitula Impulsan programas contra la deserción en estudios superiores. Yo aquí traigo una fotocopia que la podríamos compartir. No sé, maestra, que aquí se lo damos para que todos los tengamos. Aquí está el Se original. puede hacer una foto y se manda por WhatsApp. Bien. Y así no hay hojas. Sí, No, no, más sí, hojas sí. en los árboles. Bueno. Nomás de la referencia del día de la jornada y también la podemos bajar. Bueno, Ahí está. Bueno. También. Sí, para que. bueno, yo soy más de tener los documentos. Ajá. Y precisamente el jueves un alumno nuestro va a presentar su trabajo de inserción en la licenciatura de Administración Educativa, una cuestión de perspectiva e interés. El trabajo de Daniel Martínez Pérez Vargas está basado en la generación a la que él correspondió, cómo disminuyeron, se dieron de baja durante la pandemia. Y esto cómo afectó en términos del abandono escolar. Curiosamente, en ese mismo año, estoy asesorando de la opción de campo en pedagogía. Una alumna lo hace también del grupo a la que ella pertenece, cómo se dio el abandono por causas relacionadas con el confinamiento de la pandemia. Y bueno. Y ya. Bueno. Muchas gracias, maestro Héctor. Ángeles. ¿No? Sí. Sí, yo también, que siempre afortunadamente tenemos el hábito de reconocer nuestro trabajo entre nosotros, ¿no? Entonces sí, las páginas están más todavía no se incorporan. Pero sí, las exposiciones de los 5, ¿no? 3, 4, ¿cuántos fueron? Carmen, Tomás, Juan Carlos y Roberto. Roberto, pues sí, aportan, ¿no? Roberto, como siempre, como tiene un acervo por allí, que le permite ir incorporando ideas, ¿no? Enriquece muchísimo. Por supuesto, ¿no? Creo que justo ayudan a uno de los primeros objetivos que tenemos en nuestro seminario, que es estarnos reconociendo en el discurso para construir nuestro discurso como colegiado. Esa es una parte buena. La otra es, bueno, pues obviamente irnos actualizando y compartiendo experiencias y conocimientos, ¿no? Y bueno, y por otro lado, mi reflexión en general de lo que hemos visto es, efectivamente, un poco lo que nos pasó ayer. Estuvimos viendo cosas que tienen que ver con el análisis de la política neoliberal, ¿no? Que es necesario, obviamente, porque la política hoy por hoy cambió, ¿no? Y nos tenemos que actualizar qué es lo que está pasando ahorita. Ajá. El qué está pasando ahorita y entender si ha habido cambios o no y de qué magnitud tienen que ver con toda esta información y análisis que estamos analizando desde ayer. Yo en ese sentido entiendo el contexto, ¿no? Y bueno, como son magnos problemas casi históricos, ayer decía yo histéricos, ¿no? Porque desde la Revolución Mexicana, que se propuso erradicar el analfabetismo, persiste el analfabetismo en nuestro país. Entonces no es posible que a estas alturas, más de 100 años, no se haya logrado ese objetivo, ¿no? Como país. En fin, ¿y qué tiene que ver con las disposiciones políticas finalmente en el país? ¿Qué es lo que persiste o está todavía vigente y no tiene que ver necesariamente con que sea neoliberal? Pues justo el avance y el desarrollo de las tecnologías, ¿no? En buena hora. La tecnología per se no es ni buena ni mala, sino cómo tú la apliques
para que la apliques, ¿no? Porque la reflexión que hemos hecho desde hace mucho. Y en ese sentido, obviamente persiste la necesidad de incorporar tanto en los procesos educativos como en los programas educativos esas tecnologías. Y que ya desde finales del siglo pasado, Anúñez mismo está proponiendo que se realicen. Entiendo que se hacen dos, lo que nos ofrecieron nos da el panorama de el primer diagnóstico, ¿no? Y que da para proyectar ¿cómo es esto? El trabajo a 2020, Los 30. a donde la meta que se quería llegar para 2020, evidentemente se hace con ahí más de 2 décadas con 2 décadas de anticipación, y después se hace otro diagnóstico y proyectivo para 30. Y ahorita estamos en el momento de volver a retomar pues qué ha pasado y hasta dónde se ha llegado, ¿no? Un poco ubicar dónde estamos ahorita en el análisis. Y en ese sentido, valdría la pena, por supuesto, ya irnos acercando con acciones concretas que se están realizando. Entonces, la parte de tecnológica, no cabe duda, está allí, y en buena hora que esté allí, y hay que ver cómo se recupera, de qué manera lo insertamos. Yo sí creo que es súper necesaria la interacción presencial. Eso no me cabe ni la menor duda, porque forma parte de la construcción del ser humano al cual yo aspiro. Porque sí se puede construir un ser humano donde no tenga necesidad de una interacción tan intensa como la que hemos disfrutado nosotros en nuestra generación hasta ahora, ¿no? Y que sea bastante estanca, bastante limitada, ¿no? O sea, porque esa es una reflexión a proyectar, es decir, todo es modificable desafortunada o afortunadamente, como lo hemos visto. El hombre ha sido capaz de modificar tanto su entorno y su existencia misma, que por supuesto que puede proyectar un ser humano en donde no sea necesario el desplazamiento físico más allá de, si acaso, vacaciones, pero no para reproducir la vida y la formación del ser humano. En fin, abro un poco esta reflexión, ¿no? Para la contrastación de por qué sí la necesidad de este contacto presencial. Lo aterrizo así de manera concreta lo que hemos venido diciendo desde hace ya más de 10 años, por supuesto, en que podemos hacer uso de esas tecnologías para programas como el escolarizado, que hoy le llamamos, o lo tenemos que llamar presencial, ¿no? Porque ya se instaló otro modelo, el modelo en línea, y además está la posibilidad la posibilidad también el otro modelo que es el mixto, ¿no? Y en ese sentido de proyectando para el rediseño, retomar esa proyección para el programa de la licenciatura que pueda tener una dosis de presencialidad y otra dosis de trabajo en línea, ¿no? A distancia, que además hay dos posibilidades, lo veíamos hace rato cuando ponía Tomás, de manera simultánea, ¿no? En tiempo real o diferido, que es el caso, por ejemplo, de la ley. En la ley es en tiempo diferido, ¿no? Tanto los estudiantes como el tutor o la tutora entramos en diferentes momentos. Hay un intervalo de tiempo en donde se deben de realizar ciertas tareas y punto. Si las realizas a las 3 de la mañana o a las 3 de la tarde y no hay nadie en la plataforma, eso no importa, ¿no? Entonces, vamos, hay una combinación de posibilidades y apunto a la otra temática. No es nada nuevo la parte del rezago, que desde ayer estábamos, ¿no? Con la definición de rezago. En CEP se entiende rezago ya a nivel de este análisis de la situación de la educación
desde el analfabeta, desde la población que es analfabeta hasta la población que no ha tenido la posibilidad de la educación básica, que dicho sea de paso ya por ley es hasta la media superior, ¿no? Entonces ahí hay un rezago en el país. ¿Desde qué perspectiva se define ello? Pues desde que el artículo 3º marca que es obligatorio. Es obligatorio que la población tenga esa educación y el Estado le corresponde, ¿no? Ofrecerla. Entonces, este rezago no es nuevo, se ha incrementado, por supuesto, porque efectivamente el contexto que nos ofrecía Tomás es un contexto tristemente viejo. Yo recuerdo que en el 94, cuando regresé del posgrado, había un grupo que estaba estudiando la pobreza extrema en México, ¿no? Eso fue en el 94. Y ya, evidentemente, para el año 2000, ya no digamos 2007, se estaba hablando del 60% de la población mexicana en pobreza extrema. Ese ejercicio reflexivo que hacías, Tomás, de cuántos kilos de tortilla, etcétera, etcétera. Y yo no sé si se acuerdan que hubo un movimiento contra la globalización y que los globalofóbicos, pero que incluso los grupos de países, el grupo de los 7 países, se retractaron en su política neoliberal, porque se dieron cuenta que esa polarización que generó la política neoliberal se les revertía. Simple y llanamente no había poder adquisitivo suficiente para poder echar a andar la economía. Así de simple y de llano. O sea, tanta pobreza no sirve para que el sistema capitalista funcione. Es así de sencillo. O sea, ya incluso dejémonos de los otros tipos de argumentos, los cuales yo comparto, argumentos éticos, ¿no? Sino técnicos. O sea, no funciona, se retractaron, tuvieron que empezar a reorientar la política y empezar a meter apoyos, todo esto, para activar a las sociedades, ¿no? Bueno. Nada más. ¿Llevas Sí. 10 minutos? Sí, ¿verdad? Llevas 10 Gracias, minutos, pero... ¿ves lo que te decía? Que yo también lo hago. Para que cierres. Muchas gracias, Esther, claro que sí. Entonces, esta problemática que apunta hacia el rezago educativo, hacia las condiciones económicas de la población y tal, efectivamente se están tratando de atender desde entonces, ¿no? Hoy en México también se están, o sea, es la misma problemática, pero yo digo, ¿cómo se está haciendo este acercamiento, no? Y reitero, la idea central es la tecnología, no tenemos por qué rechazarla como parte del neoliberalismo, no, es parte del desarrollo humano que tenemos que aprovechar desde la perspectiva en donde nosotros definamos qué ser humano queremos construir, ¿no? Gracias, Esther. Sigue la programación de los jueves en Canal 11, Historia del neoliberalismo en México. Sí, y los domingos se repite. No sabía, sábados, sí. los sábados sabía, pero Sí, son los voy a jueves revisar cuándo y es. vale la pena incluso Sí. tal vez recuperarla y tenerla en un solo documento, bueno, impreso o digo en USB para trabajarlo en clase, ¿no? ¿El sábado o el jueves? ¿El sábado o el jueves? Yo vi uno nada más. Yo lo he visto los jueves. Lo repite. Lo sí. repite. Yo también voy a hacer muy rápido. Liz, que ahorita podemos. ¿A quién le toca? No, Espérate, ¿a quién le toca? No, ¿pero qué vas a decir? Bueno, es que recordando lo que dijo el maestro Tomás Brito. No, pero entonces otra participación te apuntamos. No. Entonces te apuntamos después. Es cierto, ahora lo vais a tomar. Bueno, yo quisiera recuperar varios elementos que tienen que ver justamente con lo que acaba de cerrar Ángeles. ¿Cómo poder recuperar todos estos elementos con una visión, sí, en perspectiva y con una mirada crítica?
Uno de los elementos que creo que tiene que ver es justamente el fortalecimiento de la Universidad Pedagógica Nacional, si queremos impulsarla, mantenerla y defenderla. En principio porque suena como muy claro y muy lógica la mirada de recuperar y usar el asunto tecnológico para la relación docente. A mí me parece bien. Hay profesores altamente capacitados con una productividad que hay otros elementos que los están como separando como de la actividad académica, pero que bien se podría resolver con una propuesta de esa naturaleza. Habría que ponerlo en el tono y en la consideración justa. Pensando también en la propuesta que tuviera el nuevo plan y la mirada y la perspectiva que dice el profesor, de podernos adelantar. Es que siempre vamos desfasados, pero en la universidad, o sea, si esto ya sucedió hace 20 años, pues obviamente ahorita ayer hablaba yo con Elena y me dice, parece que la vida se les está cortando, que no hubiera más vida. Digo, no, pero es que hay cosas que ya se están discutiendo desde hace muchos años. Entonces, para como poder, no me gusta esa palabra capitalizar, porque todo el mundo ha capitalizado la lógica desde la mercadotecnia y desde el individualismo, pero a mí me parece importante, no sé qué sinónimo, pero sí poder reubicar, como lo planteaba el profesor Tomás, algunos elementos que tienen que ver justamente con el fortalecimiento de la universidad pedagógica, recuperando estas modalidades, pero siempre pensando en el papel que ha jugado o que repensemos o busquemos qué papel ha jugado la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? Entonces, por eso sí lo estoy sosteniendo, lo que comentan, sí la tecnología, sí las adaptaciones curriculares, pero sí con esa lógica de fortalecimiento institucional presencial, ¿no? Y de verdad, en algún momento, si la vida nos permite seguir aquí, yo siempre he apelado en otros espacios. Herédenos, los que están, un fortalecimiento institucional que sí nos permita como colocar en el centro esta discusión de que sí tenemos una perspectiva, o al menos algunos sí tenemos esta lógica de la justicia social. Y si la universidad pública sigue siendo un acto de justicia social, creo que en ese sentido podemos intervenir, hacer y poder establecer una lógica de lo que acabas de decir, de proyecto social, porque también eso se ha desdibujado. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían como las estratégicas y las estrategias y las acciones de atención al papel de la Universidad Pedagógica Nacional? Entonces, hay como diferentes elementos que yo los jalo. Uno que está siempre, el fortalecimiento, la mejora, la innovación. Y todo lo que fueron planteando son como que algunos ejes que han estado como de la manera transversal y por supuesto la acción y la intervención social con responsabilidad, ¿no? Entonces yo plantearía justamente en esta dinámica que este diagnóstico, porque por ahí también se habló de un diagnóstico con análisis y aprovechamiento de casos exitosos. La licenciatura tiene pues cuestiones de casos exitosos y al final este diagnóstico que se va como sembrando a partir del estudio de los egresados daría como la lógica de poder construir un discurso, al menos en el documento y así en reflexión de poder establecer cómo se han dado todos estos procesos. Sí está muy marcada la lógica neoliberal, pero estaba diciendo que con un pensamiento crítico podemos construir cosas, ¿no? Y a partir de ello, pues yo también podría referir al Plan Bolonia. El Plan Bolonia fue una estrategia desde el 99 y también ahí fue justamente todo el movimiento estudiantil universitario y planteaban tres cosas elementales. Uno, la adaptación curricular, que es la necesidad actual, ¿no? De Núñez, de la Ley General de Educación, y que evidentemente tenía la adaptación curricular, el asunto del uso de las tecnologías, y el otro era el proyecto social, pero también el proyecto social. Y de pronto también hicieron una propuesta de reforma de financiación, ¿no? Que es lo que nosotros entendemos como buscar proyectos
por afuera la cuestión del financiamiento para nutrir la institución. Por todo lo que se ha dicho en estos días, pues sí, efectivamente, más aparte lo que planteó el maestro Tomás, el asunto de la sacadera, la robadera y el ajuste de los recursos. Entonces tenemos un país como con características muy particulares y eso es indudable que tendríamos que visualizarlo porque en esta adaptación también que se está solicitando adaptación, cambios en nuestra licenciatura, pues es obviamente que lo tenemos que plasmar con acciones muy concretas y dentro de ese diagnóstico ahora pues también cambiar hasta la parte discursiva. Se está fortaleciendo los grupos prioritarios, lo que antes eran los grupos vulnerables, ¿no? Entonces, en esta lógica de grupos prioritarios, en el diagnóstico, a mí me parece que tendríamos que ser como muy eficaces en colocar algunos ejes o directrices que sí vayan como construyendo la posibilidad de atención, ¿no? De irnos adelantando como a la dinámica de poder como construir también una licenciatura fortalecida con estas miradas mixtas, fortalecer a los docentes, fortalecer como todos los elementos que estén como, pues evidentemente al estudiantado, los profesores, los docentes, en las diferentes etapas de las edades que está la verdad, la realidad construida de esta universidad, al menos a Cusco, y establecer esas acciones de atención, colocando acciones muy firmes en cuanto podría ser la diversificación de la licenciatura y, ¿por qué no pensar, no? Ya pues yo siempre pienso en diplomados, en maestrías, en acciones como muy concretas que vayan jalando otra posibilidad de fortalecimiento institucional y particularmente también del área. Hasta ahí. Sigue Carmen. Gracias, Esther. Bueno, mi reflexión es en torno a la narrativa de Anúñez en esta visión y acción. Y me gusta que en estas narrativas institucionales, desde ayer con la presentación de la Ley General de Educación Superior y hoy con este documento prospectivo que, como vemos con la exposición que hizo el maestro Juan Carlos, pues la Núñez está siguiendo una línea de años atrás. No es un trabajo nuevo, sino tiene un histórico de análisis, de diagnósticos. Y entonces, bueno, es valioso que haya una continuidad y que haya también en estas narrativas institucionales una lógica, porque esta visión que destacaba Esther ayer en relación a la visión sistémica, pues se sigue recuperando en el documento de Anúñez. El problema que yo le reprocharía en todo caso a estos documentos es el sistema político que prevalece en nuestro país, que sigue siendo un sistema político tremendamente centralista. Y aunque en el discurso promueva esta posibilidad de la federalización de la educación, sabemos que en la práctica es sumamente complejo. Y una prueba de ella, pues, es la parte presupuestal, la parte de la suficiencia presupuestal, que las entidades federativas siguen dependiendo del presupuesto del centro, y no se diga la célula fundamental del sistema político mexicano, que son los municipios. Entonces, toda esta retórica es valiosa por la lógica, insisto, porque incorporan elementos como esto de la gobernanza, que, como bien decía el maestro Roberto, habrá que entenderla en el sentido de la posibilidad de abrir espacios de participación ciudadana para el diseño y la integración de estrategias de intervención, pero que sabemos que es algo sumamente complejo y que hay que trabajar mucho en la cultura de la participación y del compromiso social que implica intervenir opinando y trabajando en el diseño de este tipo de estrategias.
Como vemos, también yo le reprocharía a estos documentos pues la parte de la capacitación docente, porque lo señalan así como muy perdido, como muy débilmente. Y la verdad es que nosotros necesitamos capacitación continua, capacitación permanente. Realmente nos hemos ido adaptando a las circunstancias y lo vimos en la pandemia. O sea, a jalones, estirones, a integrarnos a una serie de dinámicas que generacionalmente, lo digo con honestidad, o sea, cuestan mucho trabajo, porque no es lo mismo para los jóvenes que para la gente adulta mayor integrarse a estos procesos tecnológicos de comprensión, de manejo, de manipulación de estas tecnologías. Entonces, digo, el tiempo ha seguido avanzando, pero no tenemos un espacio dedicado especialmente a la capacitación, a la actualización, a la profesionalización docente. Ahora que decían, pues que no tenemos, o sea, no venimos de una escuela de formación docente como los normalistas. Entonces, ahí tendríamos que trabajar arduamente. Y aquí, por ejemplo, hablan de perfeccionar a los directivos y a las comunidades académicas, pero de una perspectiva también muy top-down, de arriba a abajo, cuando que necesitamos una capacitación de abajo hacia arriba, o sea, no de los directivos, sino del personal docente, del personal académico. Entonces, bueno, eso yo le reprocharía mucho a estas narrativas institucionales, en la necesidad de promover estos procesos didácticos del personal académico y de tiempo completo, de asignatura, interinos, o sea, a todos nos tienen la obligación, o sea, la ley dice que la capacitación es obligatoria para cualquier trabajador. Por otro lado, está otra vez el hoyo negro de la incertidumbre financiera. O sea, todos los días estamos escuchando las reducciones al presupuesto. Hoy se anunció el recorte en sector salud que estaba destinado para vacunación. Entonces dice uno, no hay posibilidad. O sea, ¿cómo capitalizamos en el sentido social estas necesidades si hay recortes presupuestales en el ámbito social? Entonces, realmente estamos frente a desafíos muy importantes y en ese contexto, o sea, la responsabilidad social, o sea, toma muchísimo sentido. ¿Cómo sin recursos podemos ser útiles al otro? Sobre todo a las comunidades que, como bien señalaban, ya no las vulnerables, las que nos rodean. O sea, aquí en la Jusco estamos rodeados de comunidades que podrían tremendamente beneficiarse con el trabajo de la universidad pedagógica. Entonces tenemos que ser muy creativos, porque sin recursos tenemos que lograr transformarnos. No es fácil, pero creo que es un desafío que tenemos de frente. Gracias, Esther. Bien. Tere. Sí. Estaba pensando a lo largo de las intervenciones, más tanto de las intervenciones de ahora como de las anteriores, que si no valdría la pena entrar a una profundización de este proyecto de CONACYT que se mostró al principio de todo. Creo que resuelve, yo lo leí muy al pasar, a mí me llegó ese documento antes de viajar a un congreso y lo vi muy al pasar. Es interesantísimo y trabaja más en profundidad muchos de los conceptos que se plantearon hoy. En este sentido, yo siento que hay una resignificación muy profunda del concepto de calidad educativa, del concepto de vinculación de la universidad con la sociedad. No es el mismo de antes. Se está planteando
a todos los niveles, una resignificación muy interesante en la cual cuando se dice la vinculación con la sociedad interviene y no es aquello que la universidad le daba a posteriori a la sociedad. Y a mí me parece que eso se ha resignificado con mucha relevancia. Bueno, está vinculado al tema de la pertenencia social. Y también el tema de la innovación científica y tecnológica. Ya lo voy a plantear en la próxima reunión o el jueves, no sé cuándo me va a tocar, que hay un concepto totalmente distinto de lo que es la innovación. Antes estaba muy pegado con lo que era la tecnología, hoy en día está muy pegado con lo social también. Y tiene una cantidad de implicaciones muy interesantes. Y la otra, bueno, también el propio concepto de internacionalización, el documento de Anúñez ya está rebasado. Ya hay otra concepción de lo que es la internacionalización. Yo diría que estamos en un proyecto mucho menos técnico en el sentido estricto y que se está pasando a un modelo mucho más social y humano. Y que la Agenda 2030, si la vemos así en un sentido totalmente formal de qué es lo que dice cada uno de los artículos, y así congelados los conceptos, puede ser como que fuera los mismos conceptos que se vienen trabajando desde hace años en las políticas educativas. Y yo creo que no. Que hoy en día, repito, se está profundizando en una resignificación muy, muy importante y que nosotros eso lo tendríamos que retomar para el desarrollo de la formación de los estudiantes. Y capaz que eso nos va a permitir transmitirle a los estudiantes algo más actualizado, ¿no? Que les resulte más pertinente con la vida cotidiana que ellos viven y la inserción que van a hacer en el mercado laboral. Yo lo veo un poco así. Y entonces mi propuesta es, y no habría que profundizar en este seminario, aunque nos llevara un día más. Yo tengo el documento de CONACE, no sé si lo tienen todos o si ya se socializó. A mí me llegó. Y sí valdría la pena dedicarle a lo mejor una sesión a discutir más en qué sentido estoy hablando un poco de cierta resignificación de algunos conceptos y cómo son propuestas realmente muy, muy relevantes para la actualidad y para un cambio de la educación, no solamente a nivel de la educación superior también, sino de la educación básica. Ese documento lo socializo hoy mismo o mañana a todos. Se los mando porque vale la pena y creo que ameritaría capaz que una sesión más del seminario. Nada más. Gracias. Bueno, ahora estoy yo. Yo también. Sí. Ya será. Sí. Bueno, a mí la sesión anterior y esta me han respondido varias ideas, ¿no? Y una, yo creo que de las principales es que necesitamos tener un cambio también de mentalidad, ¿no? Y eso es también algo que es importante porque nos permite accionar de otra manera cuando estamos hablando de innovación, mejora educativa, excelencia, etcétera, ¿no? Entonces, retomo un poco la idea de cuando decía Rocío de que ella es profesora de la Universidad Pedagógica, ¿no? Y lo retomo en el sentido de que los documentos entonces, al vernos como un sistema, pues nos hablaría que somos profesores del sistema. Ajá. Y eso me lleva a pensar un poco también en que tendríamos que dominar las reglas de
la política educativa para la toma de decisiones, ¿no? Dominar qué significa en este momento, por ejemplo, la movilidad educativa, ¿no? Que se plantea para estudiantes y profesores y que, bueno, ya dijimos, no hay presupuesto, pero habría que dominar ese tipo de conceptos y de reglas para poder entrar en otros procesos de trabajo y de cambio. Por otra parte, creo que también cuando se habla de los directivos y de la gestión, me parece que ya la gestión es un elemento fundamental para poder hacer cambios innovadores, ¿no? Y que puedan salir, ¿no? de ideas que no han podido elevarse porque la gestión a veces no lo permite, ¿no? Entonces, o los directivos a veces no lo permiten o no tienen la intención de hacer esos cambios innovadores. Entonces, en mucho habría que ver y repensar este asunto de la directividad y tomar procesos reflexivos en relación con ello. Pues hay elementos que, por ejemplo, cuando hablamos de financiamiento, a veces no tampoco deberíamos de verlo como un elemento que no nos permita hacer cosas, ¿no? Sino más bien que si lo pensamos desde la administración y desde la gestión, esta posibilidad de innovar, pues también habría que analizarlo bajo las posibilidades que hay en la universidad, ¿no? Desde la normatividad que nos permite, desde las condiciones en las que estamos y ver por dónde podríamos atravesar y cómo llevar a cabo pues estas políticas y ponerlas en práctica, ¿no? No sé, a lo mejor yo estoy inventando ahorita cosas, pero por ejemplo se me ocurriría a mí que hiciéramos un curso donde para llevar a cabo, por ejemplo, la multidisciplina, ¿no? Hiciéramos un curso donde entraran las carreras de la universidad para experimentar esto que se hablaba aquí de experimentar pedagógicamente cosas, ¿no? Con una materia de esas carreras para hacer como un experimento y echáramos a andar la multidisciplina, ¿no? Y con estos candados, por ejemplo, que tenemos de esas materias que fueran evaluadas por los propios profesores y que no llevaran a necesariamente hacer un cambio curricular muy fuerte y aprobado, sino que esa materia de cada estudiante que interviniera en ese curso se le pusiera su evaluación, así hasta que podríamos hacer otras modificaciones, pero eso requiere pues de innovación, ¿no? De un pensamiento más propositivo también, pero que analice esas condiciones y donde nos permite intervenir y llevar a cabo todas estas propuestas que son muy ricas, pero que no, a veces no miramos los elementos que podrían llevarnos a ese rompimiento, ¿no? A buscar la integralidad, por ejemplo, en la formación del estudiante, ¿no? Entonces, sí, no sé cómo plantear esa parte, pero sí es cierto que también se necesita esa parte de la gestión, ¿no? Porque a lo mejor esta idea loca que ahorita se me ocurre a través de las participaciones, pues no sé, habría que analizarla desde ustedes que tienen más experiencia y ver si se podría llevar a cabo. Pero si la parte institucional y directiva no impulsa ese proyecto, por ejemplo, si es que llegara a ser, pues es muy difícil también como que llevarlo a cabo, ¿no? Porque lo que vemos ahorita a través de estas reuniones que hemos tenido, pues que se requiere a fuerza de directivos que estén en posibilidad de llevar a cabo procesos de coordinación, ¿no? Y entonces la transformación tendría que ver también con ese sentido y no ver como tantas ataduras que nos impiden hacer cosas, ¿no? Un poco por ahí ese sería mi planteamiento. Muchas gracias. Maestro Juan Carlos. Sí, yo en primer lugar felicito a los expositores que bueno, nos dieron un panorama amplio de lo que planteó a Núñez, pero yo me haría la primera pregunta. La importancia de este seminario, que tiene dos etapas. La primera fue el análisis de un libro de la enseñanza de las políticas, y ahora esta segunda etapa, que es justamente el análisis ya de aspectos muy relevantes de que nos impacta a nivel nacional, sobre todo en lo que se refiere a la Universidad Pedagógica Nacional.
y también referentemente a la licenciatura en Administración Educativa. Yo creo que tendríamos que preguntarnos por qué este seminario y para qué este seminario. Porque tendríamos que empezar a sistematizar, a hacer un trabajo ya muy fino de a través de cómo se miraría la línea de política educativa en el contexto de la reestructuración del plan de estudios y qué tipo de metodología y qué modificaciones haría en función del diagnóstico que también se tiene presente. O sea, lo que va a plantear, a mí me parece muy interesante lo que va a plantear el profesor, ahí se me olvidó el nombre, Jueves, Emilio, que es más en el terreno de aterrizar en la reestructuración de un plan de estudios, y viene el caso, y sobre todo darle fortaleza a este seminario en el sentido de empezar a escribir, aunque todavía no termina, pero empezar a escribir qué es lo que nos está dejando para, no solamente a nosotros, porque a nosotros nos está dejando mucho, en el sentido de nuevos conocimientos, unas discusiones o reflexiones profundas sobre la tercero constitucional, las leyes secundarias, ANUYES, etcétera, etcétera, sino caminar en paralelo sobre cómo podríamos visualizar o replantear la línea de política educativa para que no se nos quede en el tintero algunas cosas que en este seminario lo tenemos fresco. Yo creo que sí tendríamos que empezar a delinear algunas anotaciones o características que nos está dejando este ejercicio tan interesante del seminario, ¿no? Yo creo que por ahí yo vería la importancia. Por ejemplo, la línea histórico-filosófica trae una propuesta del antropoceno como una visión más, ya no es enciclopédica, ya no es acerca de la parte docente, sino una mirada diferente. Pero entonces, ¿cómo coincidir esto del antropoceno, que está planteando la línea de histórico-filosófica, con la línea de política, y luego lo que va a plantear la línea de gobierno, y luego lo que va a plantear la línea de matemáticas? Es decir, ¿cómo coincidir esto que nos llevaría a lo largo y ancho de lo que resta de este año y parte del otro, para no acelerar el asunto, sino tener una visión más amplia, un espectro más amplio, para después tener ya en su momento las diferentes participaciones por línea? Ahorita las líneas están avanzando de cómo se visualizan a través de un diagnóstico y a través de una crítica o un FODA de fortalezas, debilidades de su propia línea, y luego cómo vamos a confluir esta dinámica de reestructuración del plan de estudios. Yo creo que tendríamos que de empezar a escribir esto, porque si no lo dejamos hasta el final, se nos pueden ir cosas muy importantes de este seminario. ¿Vale? Yo con ahí termino mi intervención. Sigue el maestro Roberto. Yo voy a hacer algo sintético. De hecho, ahorita se me puede hacer un poquito, no triste, sino simplemente valentía, ¿no? Y básicamente, miren, algo que es muy importante, y voy a retomar a lo que es Luis Villoro, lo que es una vía negativa, ¿no? O sea, planteamos lo que nosotros pensamos que la gente lo que necesita, es lo que requieren, pero simplemente es un deber, un imaginario. O sea, vamos a ver la vía negativa, ¿no? De hecho, ahorita voy a una síntesis rápidamente, y algo personal, cuando decían, ahorita que habló de la tortilla y demás situaciones, ¿no? Y en la propia sociedad, digamos, ¿ustedes saben lo que es juntar tortilla dura y venderla a otra gente que tiene puercos y se lo compra? O sea, realmente, y en la propia sociedad donde tú vas aprendiendo, ¿no? Y o sea, a lo mejor él no pasó eso, digo, adelante, ¿no? Pero el hecho de que tú lo has vivido, la escuela es la vida es una escuela, ¿no? Y realmente ahí voy a retomar ese Anton Makarenko cuando decía que tú estás muy adiestrado cuando ya estás dentro de una regla, un currículum, y estás en una escuela, ¿no? Y algo que muy importante que voy a mencionar rápidamente, lo que decía usted, maestra, ¿no? Sí, está muy bien la gobernanza y demás situaciones, pero no hay medios de interlocución.
¿no? Lo único que podemos decir, lo decimos del artículo 9 de ayer, ¿no? De manifestación, paro y demás cuestiones, pero no hay otra forma de poder intervenir en la construcción y en la toma de decisiones, o sea, no hay, o sea, otra que les había dicho, o sea, dicen, sí, es que eso merimos en este momento. Obrador, yo nomás puedo decir, ok, vamos a ver otros métodos de captar la cuestión económica, pero no se nos olvide lo que les he dicho en otro momento, que políticamente estamos en el grupo de los 20, políticamente es un sector primario, y no nomás con la NUIE, sino con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la CEPAL, con la OCDE, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, o sea, no podemos nada más decir el grupo de los 20, eso es políticamente, no sé, por más que podamos, no es cierto. Entonces digamos que ahí voy a retomar lo que decimos de, ¿cómo se llama? Ese, ese filósofo, ¿cómo se llama el que le he dicho? Lo que es y lo que no puede ser, ¿no? Ese, digamos, presocrático, Parménides de Elea, ¿no? Parménides de Elea, ¿no? Entonces, básicamente, pues, realmente sí está en el imaginario, ¿no? Nosotros pensamos que el alumno es lo que necesita, y vamos a ver los medios de interlocución donde, a ver, y no en forma, porque si les van a preguntar a los alumnos de mí, no me corren, pues bueno, casi siempre no, pero bueno, o sea, lo que voy es que, digamos, a ver, vamos a ver qué es lo que van a necesitar en la vida. Yo lo único que les puedo decir que esos, ya no pude, digamos, estaba haciendo lo necesario para que se hiciera ese curso intersemestral cuando estaba en difusión cultural, lo que era el seminario de los derechos humanos, ¿no? Hicimos una iniciativa que me apoyó a lograr su vida, ¿no? Y cuando impartió, aunque no más eran como 4 alumnos que estaban, porque los demás decían, ¿y eso para qué va a servir? Lamentablemente lo único que tienes en la vida es hacer valer tu derecho, ¿no? Tu derecho civil, ¿no? Tu derecho humano. Y lo demás, habrá riqueza, habrá otros escenarios de mucho, de mucha influencia, de muchas instituciones, pero la herramienta más fuerte que el hombre pueda tener, lo que se ha dicho siempre, es el conocimiento, ¿no? Y ahorita digamos que decía la tortilla sí, pero él se lo imaginaron, pero ¿sabe lo que es vivir con ello? Que de luego hasta la propia tortilla dura, juntarla para venderla en un costal de a kilo, con gente por lo que también tiene, no sé, marranos y demás, ¿no? O sea, digo, adelante, si lo ha vivido, qué bien, ¿no? Pero si no, pues es tu imaginario, pero que tú hayas pasado y estás aquí, tienes un conocimiento más concreto de lo que es, digamos, digamos, está dentro de un estrato en pobreza extrema y demás situaciones. Nada más hacer eso, gracias. Perdón. Disculpa porque tenemos que estar finalizando lo que continúa en la coordinación. A ver, dos cosas. Una es de que el documento que nos mandó el maestro Alberto nos va a servir para el jueves porque hablando de rediseño de la licenciatura, ahí vienen los ejes transversales que nos van a ir midiendo con los indicadores que ahí dice que tanto está vinculado con la sociedad, que tanto está incluido la interculturalidad y todas estas cosas. Y lo otro para el día de mañana, aprovechando que no hay temática para el seminario, ahorita me están viniendo a decir que dos cosas. Una, que ayer se devolvieron 7 comidas, que nomás vimos 16, 17. Entonces les pido de favor que lo más que puedan, los que estemos aquí, bajar. Está una pedida como para vegetarianos, están 2 pedidas para vegetarianos. Pero como yo estaba con Noemí, disculpe, yo dije, no, ni modo que ella vaya. No, claro, pues se puede ir. O sea, yo lo que hice es, como aquí nada más eran 15, yo fui a decirle a Yola que nos acompañara, le dijimos a decir a Yaque que nos pudiera bajar, pudiéramos, cualquiera del área, pues en este caso el detalle es como consumir las 22 comidas. Para la siguiente, me queda claro que en este caso a mí me falló porque a Sociología no nos aprobaron Valle de Bravo, entonces en junio nos hicieron una logística que aquí nos atendieron almuerzo, coffee break y comida. Y entonces para los trabajos de Sociología que se van a hacer el 7 y 14, mañana y el 14, hice esa logística. Entonces se me ocurrió que ese menor nos dieran comida. Y a la mera hora me están diciendo, confirmada la comida, no hay coffee break, no hay almuerzo. Y pues sí, pues eso me falló porque no hice la solicitud. Pero la siguiente, consenso con ustedes que si quieren hacemos como esa concesión que estamos, es en sustitución a lo que debiéramos de estar trabajando fuera. Sí, pero en este caso pues algo. Entonces, ¿qué otra cosa? Mañana
aprovechando que no hay temática para este seminario, voy a reunirme con los administrativos a las 12 y a las 11 con eventuales para algunas cosas de ¿Mañana? mañana. Mañana tenemos rediseño. No, pero los que puedan, en ese caso, no, yo sé que en ese caso algunos estamos allá. A las 10 yo camino allá, como en camino a sociología, pero me vengo a lo de acá, porque es simultáneo, pues. Pero no quiero desaprovechar decirles que el miércoles se suspenden comidas, sino más bien aprovecharlas de que sí se ejerciten. ¿Sí? Bueno, sería todo. Maestro, dame la fecha de los eventuales porque también está Claudia, estoy yo. Nosotros los que no podríamos estar en la reunión. Mucha atención. Bueno, Pensaba ustedes- lo otro que también mencionaba la maestra antes, que hace todo sobre la globalización y todos los males que aquejan. Entonces pensaba yo en esta parte que ahorita me disparó, en el sentido de desde los problemas actuales del sistema educativo mexicano, como lo veíamos, ¿no? Ubicarnos en alguno de los niveles. Yo lo estaba pensando desde educación básica. ¿Qué pasa con la capacitación? ¿Qué pasa con la capacitación de los docentes de educación básica para impulsar un modelo educativo que contradice al neoliberalismo? Que habla de una globalización no entendida como se trabajó o se desarrolló o se sigue desarrollando. Entonces pensaba yo, recursos hay, maestra Carmen. Un ejemplo de ellos son los fallidos consejos técnicos escolares mensuales, donde no hay absolutamente ninguna innovación, maestra Rocío. No hay nada más que un folleto donde ya viene definido qué se debe de hacer en el consejo, qué debemos de hacer los profesores. Pero no solo eso, y está lo otro, maestra Esther, ¿no? ¿Quién dirige esos consejos técnicos? Pues esos directivos, ¿no? Que si algo se les puede criticar, creo yo, es una formación o una nula capacitación para entender por lo menos este nuevo modelo. ¿Cómo atendemos algo como esto tan, yo digo tan práctico, maestro Juan Carlos? ¿Y cómo se les puede ir, ¿no? A una Secretaría de Educación Pública que es parte de una cuarta transformación? Y lo hablo desde ya saben, desde este lado, ¿no? Un maestro de educación básica que vive mensualmente, ¿no? Una simulación en un consejo técnico donde es lo que diga el ser director. Pero sí me sacude mucho esta parte, ¿no? Sí están los recursos, ahí está el consejo técnico, puede ser muy poco, pero está disponible. ¿Cuántos maestros paramos a nivel nacional? ¿Cuántos recursos, no? Sería interesante conocer el monto, ¿no? De lo que implica que un día al mes los maestros de educación básica paremos y qué se obtiene de eso. ¿Quién estará procesando, por ejemplo, todas esas hojas que nos piden elaborar en los consejos técnicos de maestros? ¿Quién estará, ¿no? procesando toda esa información? ¿No? ¿Y para qué, Adalberto? ¿No? ¿Y para qué? Ahorita yo pido la palabra. ¿No? Yo pido la palabra. Ya se nos enfrió la comida. Bueno, Ya se enfrió la comida. pero La comida. sí, sí, creo que sí existen los recursos, maestra Carmen, ¿no? Y sería interesante detenernos nosotros en problemas actuales, como a pensar, oigan, recursos sí hay, pero ¿para qué se están utilizando, no? Para que el maestro simplemente asienta lo que ya le mandan a hacer. Entonces, ¿cuál autonomía? ¿Cuál autonomía se puede desarrollar cuando, maestro Héctor, ya te tienen hecha la agenda, ¿no? del consejo técnico mensualmente? Y además
Ya ni siquiera te dan el documento, ya te lo mandan todo digital, tú lo tienes que imprimir. Tú tienes que imprimir tus materiales. Bueno, Perdón, si me permiten, hay una entrevista que hace Rangel a Santizo, si te acordarás. Claudia Santizo. Igual sí. Coajimal. Esa entrevista que le hiciste a la maestra, la doctora Claudia Santizo, hace referencia a la participación de los consejos técnicos. Es un librito, es un referente también. O sea, lamentablemente, a lo mejor, yo no sé, no soy experto en eso, pero ahorita me vino a la mente esa entrevista y sería bueno que si quieren yo la tengo y mandarla para que se vea cómo es la participación social de los consejos técnicos. Pero bueno, ahí yo me quito. La supervisión escolar también es, a ver, ya. Yo, perdón por llegar tarde, pero yo ya había avisado que llegaba tarde, pero leí el documento y las presentaciones y conocí, al igual que la maestra, el documento, digamos, con anticipación, porque hubo un documento inclusive previo, más interesante que el de Anúyez, que es una declaración de Tlatelolco, donde se reunieron, a lo mejor por ahí yo lo envié también, voy a buscarlo, porque es el antecedente del documento de Anúyez. Pero yo quería marcar sobre eso que, si ustedes revisan el documento de Anúyez y revisan la ley general más los transitorios, hay otra vez, hay políticas de Anúyez que ahí están. Claro. Y para mí el problema, tanto del documento de Anúyez como de la ley general, como de los transitorios, que es algo que estábamos comentando en la mañana con un grupo de colegas, es el problema de la falta de operación. Es decir, las cosas están apareciendo en el terreno de la operación de manera, digamos, mediada, en unas con mucho éxito, otros no. Por ejemplo, porque yo tengo diferencias con Mario, ¿no? Mario dice, mi consejo técnico funciona para la chica. Y yo he ido a escuelas secundarias, primarias, donde te invitan a dar una plática y luego ves todo el desarrollo del consejo técnico. Y entonces tú ves, por ejemplo, cómo la agenda, no digo que la cambien toda, pero le dan su propia lógica, y a la hora de trabajar, por lo menos en las primarias que yo he ido, el programa analítico, recuperan la problemática del entorno. Una que estaba aquí, por donde vive, por cierto, Juan Carlos, habían detenido al papá de un chavito por narcomenudeo. Y ya el solo hecho, de ese solo hecho, ya te cambia la dinámica. Y el Consejo Técnico se la pasó discutiendo 1 hora. sí, En términos, digamos, de la parte de la intervención. Entonces, de repente hay cuestiones que también tienen que ver con este asunto de la descolonialización, pero del pensamiento de uno. Es decir, en la discusión de hace rato, ¿no? El problema era la formación continua, un poco como lo planteó Carmen. Es decir, la bronca de los recursos y la bronca de... Yo decía, a ver, espérame, el concepto de comunidad de práctica, yo desde hace 15, 20 años lo vengo trabajando. Claro. Si yo voy a un consejo técnico, entiendo que esa comunidad de práctica, o si quieren llamarla muy elegantemente comunidad de aprendizaje, ¿no? Pues tiene que ver con, como dice Mario, que sí tiene toda la razón del mundo, muchas veces depende del directivo, pero también depende un poco, digamos, de los interlocutores, y entonces vas construyendo la formación en situación, en situ, porque pues tienes que discutir lo que está en tu entorno, y sobre eso tienes que programar, ¿no? Entonces es cierto que la Secretaría de Educación Pública, de la Dirección de Diseño Curricular, te mandan una agenda
te mandan materiales, hacen videos, a veces hacen videos que a mí no me gustan mucho, caricaturizados, sobre todo para algunas categorías. Entonces yo digo, a ver, ahí está un camino para la formación continua. Y a mí me ha parecido muy interesante, pero no suficiente. Ahora, yo digo, a ver, porque era un poco el tema, ¿cuál es el papel de la PEDA? Y yo les decía, miren, mis experiencias son en el extremo. Colegas de la PEDA que llegan a las escuelas y puta madre, o sea, ojalá no hubiera un colega de la PEDA, porque hace una mezcolanza teórico-metodológica, bueno, que nadie le entiende, creo que ni él, ¿no? Ni el que está exponiendo. Pero hay otra parte donde hay procesos de acompañamiento, donde se entienden bien los sentidos, y está muy padre porque todos van haciendo el acompañamiento. ¿Qué significa el acompañamiento? Que al acompañante, la comunidad de práctica, el consejo técnico, ni siquiera lo sienta, ni lo vea, ¿no? Porque está haciendo un acompañamiento. Y va llevando un poco el proceso e interviene ahí donde se tienen que clarificar o simplemente remitir a otro tipo de textos y de bibliografía. Entonces, hay un punto que, insisto, tiene que ver igual con los planteamientos del 30, ¿cómo se llama? El 2030, los objetivos del 2030, que desafortunadamente por la falta de operación, por la parte de financiamiento, se van como recorriendo, ¿no? O sea, primero las planteaba para tal fecha, y ahora para tal fecha, y ahora para tal fecha. Entonces, lo que uno tiene que entender también, y yo creo que ese es un poco el nudo del asunto, es que si yo no tengo financiamiento para las cosas van a suceder, un poco como lo decías tú, Carmen, ¿no? Más lentamente. Es decir, porque sí le voy a meter ganas, le voy a meter voluntad, pero no le estoy metiendo recursos, ¿no? Haz de cuenta, a mí me tocó ver por pura casualidad una especie de fichero sobre las estrategias que vienen planteadas en uno de los PowerPoint. Esto de la enseñanza inversa, todo eso, había unas fichitas. Y yo decía, que en un comentario ahí con algunos colegas que me mostraron el anteproyecto, decir, bueno, digo, pues ya sáquenlas. Y sáquenlas aunque sea de manera digital, porque va a apuntalar la formación. Yo no sé qué sucedió, pero no han salido, ¿no? Pero hay materiales que yo digo, digamos, hay recursos que se pueden efectivamente buscar los mecanismos. Mario tiene razón cuando dice, pues yo tengo que imprimir la agenda, pues sí. No. Igual nosotros, ¿no? Cuando la bronca de la pandemia, pues era nuestro internet, nuestra compu, nosotros imprimíamos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la política y sobre todo la parte, digamos, de ANUYES, sí tiene que buscar como esa posibilidad, yo diría, de factibilidad de los proyectos que ahí se plantean. Porque sí hay proyectos de la ANUYES que han funcionado muy bien. Por ejemplo, había un programa de apoyo a la educación, el PAES, creo, a la educación indígena, y había un financiamiento de la Fundación FOR y de la propia Secretaría. A la pedagógica le otorgaban una lana y ese dinero lo usaban para comprar computadoras y la usaron para atraer gente que ayudara a desarrollar las gramáticas de las lenguas maternas. Pero de repente se corta el financiamiento, sigue el proyecto, pero uno ve cómo. Cuando había financiamiento, avanzaba rápido. Cuando no había el financiamiento, digo, para el caso del ESO, ¿no? Cuando había financiamiento para hacer los proyectos de, ¿cómo se llama? De egresados, el proyecto relativamente avanzaba más rápido. Porque podías contratar
Entonces los que contratabas iban y hacían las visitas a domicilio. En la medida que te cortan el presupuesto, pues no. Entonces, yo digo que la cuestión de la lana sí es importante, pero tiene que ver con los ritmos. Y de la bronca de lo que dice Anuyos, es de eso que sí es factible. Por ejemplo, a mí una novedad que está planteada, perdón, ¿Quieres café? Un dulce. desde, no, ya ahorita ya termino rápido, que si hace un cambio en el diseño de los planes de estudio, son los estudios de factibilidad. Claro. Porque previamente al 2002, que era una propuesta, digamos, de Anúñez, quien primero dijo, no se hagan los planes de estudio desde el escritorio, tienes que pasar por un estudio de factibilidad, fue la Anúñez. Y era un plan, y mucha gente se resistía, no, que yo, que la fregada, que eso, no, espérame, haz el estudio de factibilidad. Y el estudio de factibilidad tiene una lógica que te permite, al igual que el programa analítico y el diseño de las cuestiones socioculturales del entorno, pues te hace los planteamientos, digamos, de manera más pertinente, ¿no? Entonces, a mí me gustaron las dos, bueno, tanto la presentación de lo de la Núñez como el segundo que enviaron, pero yo estoy de acuerdo con Tere, ojalá nos pueda compartir el documento ya acabado, Tere, ¿no? La última propuesta de la Núñez de ese proyecto. ¿Quién? ¿Alguien más? No. Listo, terminamos entonces. Muy bien. Pues muchas gracias entonces y nos vemos en la siguiente sesión. Sí. ¿Ya terminó? Sí.